Buenos días, tardes, noches, Docs, horario en el que nos estén viendo. El día de hoy nos unimos para ver la segunda clase de fisiología que corresponde con el tema de transporte de membrana. Entonces, vamos a iniciar. Para hablar de transporte de membrana, ¿qué temas vamos a abordar? Entonces, los temas que vamos a abordar son difusión, ósmosis, presión osmótica, proteínas de transporte y características estructurales de la membrana. Y vamos a intentar cubrir todos los objetivos de aprendizaje que tenemos aquí. Entonces, empecemos con difusión. Primero definamos qué es la difusión. La difusión se le va a definir como el movimiento de moléculas desde un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración, como lo podemos ver en la diapositiva. Entonces, a esto, ¿cómo se le conoce? Ese movimiento de ir de mayor concentración a uno de menor concentración se le conoce como ir a favor del gradiente de concentración, de lo cual hablaremos más adelante. Ahora, ¿cuáles son las características principales? Es un proceso pasivo. ¿Qué quiere decir? Necesita energía cinética. ¿Por qué? Porque es un movimiento, pero no requiere de energía química. ¿Y qué es la energía química? El ATP. Por lo tanto, la difusión no quema ATP. Ahora, también dice que las moléculas se mueven de mayor a menor concentración. Fue lo que ya les expliqué, es ir a favor del gradiente. Siempre que escuchen gradiente, quiere decir una diferencia. Cuando escuchen gradiente de concentración, es una diferencia de concentración de un lado y otro de la membrana. Ahora, esto quizá pueda ser un poco complicado de entender, pero ahorita les voy a explicar con una imagen. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? El movimiento se presenta hasta que se igualen las concentraciones. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a estar difundiendo de un lado a otro hasta que están del mismo lado las mismas concentraciones. A esto se le conoce como un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque si bien siguen moviéndose las moléculas, ya no una sale y otra entra. A eso se le conoce como un equilibrio dinámico. Ahora, la difusión es más rápida si hay mayor gradiente y la distancia es corta. Es decir, van a haber ciertos factores que van a condicionar la velocidad de la difusión. Ahora bien, ¿a qué me refiero con gradiente de concentración? Vamos a explicarlo con el metro. ¿Y por qué? Me faltó también que la difusión es más rápida si hay alta temperatura o hay moléculas pequeñas. Entonces, vamos a explicarlo ahora sí, con el metro. ¿Y por qué con el metro? En el metro sabemos que generalmente va a haber un lado que va a estar más cargado que el otro. Imaginemos, vamos de camino a la escuela un día por la mañana. Ese día por la mañana ustedes viven, digamos, en la terminal. ¿Y ahí qué va a haber en la terminal? De un lado del metro va a haber mucha gente, es decir, en el lado del andén. Vamos a ver si le podemos hacer zoom. Entonces, imaginemos que aquí del lado del andén están ustedes. Aquí hay muchísimas personas. Entonces, ustedes quieren entrar y se abren las puertas del metro. Aquí adentro del metro no hay nadie. Aquí afuera hay muchísimas personas. Aquí adentro no hay nadie. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que naturalmente hacemos? Todos vamos a entrar en bola al metro. Por lo tanto, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el movimiento a favor del gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque estamos yendo de un medio de mayor concentración, que es el andén todo abarrotado a las 7 de la mañana, hacia adentro del metro, donde no hay nadie. Por eso estamos yendo de mayor a menor concentración. Y esto no requiere de energía. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes han vivido esa bonita experiencia, todas las personas los van a aventar hacia adentro del metro. Y no ocupan energía. ¿Por qué? Porque es un movimiento natural, por decirlo así. Porque todos están yendo hacia donde hay menos personas. Otro ejemplo con el que pueden ver esto es, por ejemplo, si ustedes son personas muy tímidas o son personas que se engentan. Ustedes por naturaleza van a tender a buscar los lugares donde hayan menos personas. Entonces ustedes también están yendo a favor del gradiente. ¿Por qué? Porque van de un medio de muchas personas a un medio de pocas personas. Así que sí, si ustedes son personas que se engentan, ya no van a decir eso, van a decir soy una persona que se va a favor del gradiente de concentración. Y ahora bien, ¿por qué digo que hay un movimiento, que es un equilibrio dinámico? Imaginemos que aquí hay muchas personas de este lado y hay muchas personas de este lado. Por lo tanto, ¿va a haber difusión? No. ¿Por qué? Porque las concentraciones ya se igualaron. Aquí imaginemos, siempre hay una persona que va a salir. Siempre. Y en este caso, también siempre va a haber una persona que va a entrar. Entonces, no es que no haya, que haya cero movimiento, sino que a lo que se refiere el equilibrio dinámico es que va a haber va a estar equivalente lo que sale y lo que entra. Entonces,
Si uno sale y uno entra, el movimiento neto es cero, porque no cambió la concentración de personas. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Por lo tanto, eso sería difusión. Ahora, ¿qué sigue la difusión? Vimos que después de la difusión venía lo que es la ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable en respuesta a un gradiente de concentración de solutos. Nuevamente, estamos hablando de un movimiento de algo. En este caso, ¿de qué? De el agua. ¿Y a favor de quién? De un gradiente de solutos. Es decir, nuevamente hablamos de que hay una diferencia de concentración. ¿Y cuál es la finalidad de la ósmosis? Su finalidad es diluir la solución de mayor concentración para igualar sus concentraciones. Entonces, vamos a partir de la imagen que tenemos de este lado. De este lado vemos cómo hay mucha agua de este lado y poca agua de aquí. Vemos cómo hay pocas moléculas de este lado y muchas moléculas aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar el agua? Lo que va a buscar el agua, como vimos, es diluir la solución de mayor concentración. Entonces, ¿qué va a hacer? El agua se va a ir hacia donde hay más moléculas, como lo que estamos viendo aquí. ¿Y eso qué hace? Eso hace que se igualen las concentraciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Si no me están entendiendo, vámonos al pizarrón para que lo podamos explicar mejor. Entonces, ya estamos aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a asignarle números para entender mejor. Imaginemos que aquí tenemos 8 moléculas. Y de este lado, vamos a ponerlo un poquito más grande porque no se ve muy bien. De morado. Aquí tenemos 8 moléculas y aquí vamos a tener 16. Aquí otra vez 8 moléculas y aquí 16. Entonces, si vemos, las moléculas no se están moviendo. Las moléculas permanecen iguales. ¿Qué es lo que se está moviendo? El agua. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque vamos a asignarle ahora números al agua. Imaginemos que aquí tenemos 6 moléculas de agua y aquí igual. Entonces tenemos la misma cantidad de agua, pero vimos que lo que va a buscar el agua es igualar las concentraciones. ¿Y cómo lo va a lograr? Esta agua que tenemos aquí, en este lado de la membrana, se va a mover hacia acá. Y eso es lo que hace que veamos de este lado que hay más agua. Entonces, si le asignáramos un número, imaginemos que aquí tenemos ahora 8 de agua. Si tenemos 8 de agua, quiere decir que de aquí se pasaron 2, ¿no? Entonces, aquí le sumamos 2 y aquí le restamos 2. Entonces, aquí nos va a quedar 4. Y eso es un ejemplo de cómo logramos igualar las concentraciones. ¿Por qué? 8 entre 4, ¿cuánto nos da? Nos da un total de 2. Y 16 entre 8, ¿cuánto nos da? Nos da un total de 2. Por lo tanto, imaginemos que de esto hablamos de mililitros, ¿no? Mililitros, mililitros. Esto quiere decir que en ambos lados de la membrana vamos a tener 2 partículas por cada mililitro. Por lo tanto, las concentraciones ya se igualaron. A pesar de que aquí tengamos más moléculas, también tenemos más agua. Eso es lo que hace que tengamos las mismas concentraciones. ¿Ok? Entonces, y este es el punto que vemos que ya están en equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Entonces, ¿qué es lo que, qué es, qué necesitaríamos ahora para lograr ese movimiento? Para lograr un nuevo movimiento tendríamos que aplicar una fuerza hacia acá. ¿Y cómo la vamos a aplicar? Imaginemos que aquí tenemos este bonito pistón. ¿Y qué vamos a hacer con ese pistón? Lo vamos a empujar. ¿Y para qué lo quiero empujar? Para ponerme a la ósmosis. Todo eso que les dije, de que yo soy una fuerza que quiero ponerse a la ósmosis, ¿saben cómo se llama? Se llama presión osmótica. Entonces, esto que vemos aquí es lo que yo les expliqué que estoy haciendo. Yo empujo este pistón hacia acá y al empujarlo, ¿qué voy a hacer? Voy a desplazar al agua. Y al desplazar al agua, ¿qué estoy haciendo? Estoy ejerciendo. Esto se le conoce como la presión osmótica. La presión osmótica se define como, pongámoslo, presión osmótica, como la fuerza que se opone a la ósmosis. Y aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay movimiento. Pero en este tercer escenario vemos que ya no. Regresamos a este primero. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo esta fuerza de aquí. Y ya, eso sería lo importante de conocer de ósmosis y presión osmótica. Así que regresemos a la presentación. Ahora, ya vimos que la ósmosis, ya vimos que bonita. Ahora vamos con la osmolaridad.
Esto quizá lo recuerden de bioquímica, si no, no se preocupen, vamos a explicarlo. La osmolaridad se define como el número de moléculas osmóticamente activas sobre litro de solución, o bien el número de moléculas que atraen agua en un litro de solución, porque ¿qué es una molécula osmóticamente activa? Una molécula que atrae agua. Y estas moléculas pueden o no atravesar la membrana, es decir, pueden ser permeables o no a la membrana, cosa que hablaremos más adelante. También pueden disociarse o no. ¿Y a qué me refiero con eso de que se puedan disociar o no? Recordarán que, por ejemplo, el sodio, el cloruro de sodio, al ponerlo en agua se divide en sodio y en cloro. Eso quiere decir que se disocia. Y también puede ser, bueno, deben ser solubles en el disolvente. Y listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante que hablemos de la osmolaridad? Lo importante aquí ya en fisiología es que comparemos osmolaridades. ¿De quién? De diferentes soluciones. Entonces, ¿qué podemos ver? Comparación de osmolaridades. Podemos tener soluciones, bueno, esto es al hablar de dos soluciones entre sí, a eso me refiero con comparación de osmolaridades. Entonces, en este caso tenemos esta solución de partículas rojas y esta solución de partículas verdes. Aquí lo que estamos haciendo es comparar sus osmolaridades, es decir, el número de moléculas osmóticamente activas que tienen en un litro de solución. En este caso vemos que tienen 3 y aquí también tengo 3. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen la misma concentración. Por lo tanto, cuando hablemos de estas dos, al hablar de estas dos soluciones, podemos decir que son soluciones isoosmóticas. ¿Qué otro escenario podemos tener? Podemos tener un escenario en el que son soluciones hiperosmóticas. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a comparar la solución roja con la solución verde. Corrijo, a la solución verde con la roja. ¿Por qué? Porque aquí vamos a decir que la solución verde es hiperosmótica en relación a la solución roja. ¿Qué quiere decir? Hiper, mucho. Osmótica, moléculas que traen agua. Por lo tanto, la solución verde es hiperosmótica porque tiene más moléculas osmóticas que atraen agua en comparación con la roja. Por eso es, la solución verde es hiperosmótica en relación a la solución roja. ¿Y cuál es el último escenario? Es que puede ser una solución hiposmótica. Nuevamente, comparemos a la solución verde. La solución verde, poco, osmótica, o moléculas que traen agua. La solución verde tiene menos moléculas que traen agua en relación a la roja. Por lo tanto, la solución verde es hiposmótica en relación a la roja. Y eso sería de osmolaridad. Ahora, vamos con tonicidad. ¿Qué es la tonicidad? La tonicidad es un término que utilizamos para describir a una solución. Vamos a cómo lo dice la presentación. Se utiliza para escribir a una solución y el modo en que esta solución pueda afectar a una célula. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un vasito con agua y sal y le echo una célula, ¿qué le pasará a mi célula? Eso es lo que me dice la tonicidad. Entonces, eh, vamos a hablar de eso. Aquí, similar a hace rato, también vamos a tener tres escenarios. Tenemos el escenario de la solución hipotónica, de la isotónica y de la hipertónica. Y pondremos estas imágenes, pero vámonos a la tableta para explicarlas mejor. Entonces, aquí tenemos una solución hipotónica. ¿Qué quiere decir? Hipotónica se refiere a una solución en la cual se va a ver algo así. Algo así. ¿Por qué decimos que es hipotónica? Decimos que es hipotónica porque lo que está generando es que se le meta agua a la célula. Entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver una aplicación de lo que les expliqué de qué es la ósmosis. La ósmosis habíamos dicho que es el movimiento de moléculas a favor de un gradiente de concentración. Y aquí olvidé decirles, pero una forma súper fácil de recordar lo que es la ósmosis y hacia dónde se mueven las moléculas. Recuerden, las moléculas son imanes de agua. Por lo tanto, el agua siempre se va a ir hacia donde hay más moléculas. En este caso, ¿dónde hay más moléculas? ¿Afuera o adentro? Es decir, en mi solución o en mi célula. ¿Dónde hay más? En mi célula. Por lo tanto, el agua se va a ir hacia donde hay más moléculas, en este caso, mi célula. ¿Y qué le va a pasar? Se le mete el agua, se llena y explota. ¿Y cómo podemos recordar toda esta cosa rara? Recordémoslo con una bonita mnemotecnia que es que hipotónica viene de
No viene de eso, pero me gusta recordarlo, de hipopótamo. ¿Cómo es un hipopótamo? Grande y gordo. ¿Qué le va a hacer una solución hipotónica a mi célula? La va a poner grande y gorda. Justamente eso es lo que le pasa a mi célula en una solución hipotónica. Ahora, ¿qué le pasa a mi célula en una solución isotónica? Nada. ¿Por qué? Apliquemos lo que aprendimos de la ósmosis. ¿Qué quedamos que pasaba con la ósmosis cuando habían concentraciones iguales? Nada. Cesaba el movimiento. ¿Por qué? Porque la ósmosis es movimiento de agua cuando hay concentraciones diferentes, pero si hay concentraciones iguales, ¿qué se va a andar moviendo? Nada. Como lo que pasa en el andén del metro, cuando hay mucha gente en el lado del andén y mucha gente adentro del metro. No hay movimiento. Ahora vamos con la solución hipertónica. ¿Qué quiere decir hipertónica? En este caso, vamos a tener una solución, algo de que sí, y una célula, algo de que sí. ¿Por qué? Aquí mi célula, si ven, nada más tiene un solo puntito. Solo tiene eso. Y mi solución tiene un montón de estas cosas. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Eso va a ocasionar que, nuevamente, por culpa de la ósmosis, el agua se va a estar moviendo hacia donde hay una mayor concentración de soluto. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar? El agua se va a salir de mi célula y eso hace que mi célula se haga como pachita. Es decir, que se creen, se creen, sí. ¿Por qué? Porque la solución tiene ¿cómo se dice? Mucho soluto que jala el agua. Ujú. Y recuerda, los solutos son imanes del agua. Por lo tanto, van a atraer el agua. Y listo. Ahora sí, volvamos a la presentación. Entonces, vamos a resumir los conceptos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la osmolaridad? La osmolaridad es número de moles sobre litro de solución. ¿Y esto qué me dice? ¿Cuántas partículas que traen agua hay en una solución? Y ya. Y por cierto, hace rato creo que no lo expliqué, pero hay otro concepto que se conoce como osmolalidad. No es que esté hablando raro, sí se llama, en lugar de R tiene L. Y eso cambia mucho. ¿Por qué? Porque osmolalidad es similar, porque en este caso es número de moles sobre kilogramo de solución. Si dice osmolalidad es sobre kilogramo, si dice osmolaridad es sobre litro. Ahora, ¿qué es la tonicidad? La tonicidad no tiene unidad de medida. La tonicidad solo describe una solución. ¿Y qué le describe? ¿Qué le hace esta solución a mi célula? Ujú. Entonces, cuando hablamos de que una solución es hipertónica, ya vimos lo que pasa, ¿no? Entonces, tonicidad es adjetivo de una solución. Así de fácil. ¿Y qué es difusión? La difusión es el movimiento de moléculas desde un medio de mayor concentración a uno de menor. Piensen en personas que se engentan. Las personas que se engentan les gusta ir de un lugar donde hay mucha gente a uno donde hay poca gente. Eso es difusión. Ahora vamos con las características estructurales de la membrana. Entonces, ¿qué podemos hablar de ella? La membrana, si recuerdan sus clases de histología, está compuesta de carbohidratos, de lípidos, proteínas y ya. Ahora, pero estas proteínas hay de muchos tipos, ¿como cuáles? O bueno, podemos clasificarla de muchas maneras. Podemos clasificarla, por ejemplo, si las proteínas están de un solo lado de la membrana o si atraviesan y están de los dos. Y de ese modo las podemos clasificar en proteínas integrales y proteínas periféricas. Pero también hay otra forma de clasificarlas. Las podemos clasificar de acuerdo a la función. ¿Y qué funciones pueden tener? Pueden tener función de transporte, enzimáticas, de receptores de membrana o estructurales, como lo podemos ver aquí. Y nos vamos a enfocar mucho en esta clase en la función de transporte. Entonces, vamos a hablar del transporte. Y para hablar de transporte, tenemos que hablar de una característica muy importante que tiene la membrana, que es su permeabilidad selectiva. ¿Y esto qué quiere decir? La permeabilidad selectiva de la membrana se refiere a que mm, es como si fuera un guarura o un cadenero en una puerta. Algunas moléculas las va a dejar pasar y a otras no. ¿Y de qué depende de que las deje pasar o no? Pues bien, vámonos a la
a la tableta para explicarlo, ¿ok? Entonces, esencialmente lo que tenemos que saber es que las dos características más importantes para que una molécula pase o no es su tamaño y su solubilidad. Entonces, ahora sí, vámonos a la tableta. Entonces, quedamos que las dos características son tamaño, uy, el tamaño y la solubilidad. Tamaño, ¿cómo qué? Pequeño, grande. Y solubilidad es liposoluble o hidrosoluble. Las moléculas pequeñas son permeables. Ujú, permeables. Las moléculas grandes son impermeables. ¿Por qué? Algo pequeño puede atravesar por todos lados. En cambio, algo grande, no. Algo grande es muy difícil que atraviese, ¿no? No es lo mismo que quieras pasar, por ejemplo, por una puertecita a un ratón que quieras pasar un elefante, ¿no? Y ahora la liposolubilidad. Recordemos, la membrana plasmática está formado por estas moléculas que son los fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, ¿qué característica tienen? Sí, ya sé que le hace una membrana simpática, que es polar y apolar, pero eso no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es qué pasa y qué no. ¿Qué moléculas pueden ser liposolubles? Tenemos, por ejemplo, a las hormonas esteroideas, al colesterol, a los ácidos grasos, etcétera. E hidrosolubles como quién? Las moléculas con carga, por ejemplo, los iones, las, la- también podemos tener, por ejemplo, al bicarbonato, al sodio, potasio, al cloro. Pues todas esas moléculas tienen carga, por lo tanto, van a ser hidrosolubles. ¿Qué otra molécula es hidrosoluble? El agua. Y todas estas moléculas de aquí sí atraviesan la membrana. Todas estas de aquí no. Pero ustedes me dirán, si no atraviesan la membrana, ¿cómo es que el sodio entra a la célula? Ah, pues eso es gracias a las proteínas. Y por cierto, con el agua, algo muy particular que ahorita les voy a explicar. Entonces, vámonos de aquí a nuestra presentación. Así que, ahora, justamente, hablemos de las proteínas. ¿Y qué tipos de proteínas vamos a tener? Vamos a tener proteínas de canal y proteínas transportadoras. ¿Qué son las proteínas de canal? Las proteínas de canal son poros llenos de agua y hay dos tipos de canales. Tenemos a los canales abiertos y a los canales con compuerta. Entonces, ¿qué quiere decir que es un poro? Es un agujero. Tal cual es un agujero en la membrana. Eh, bueno, una proteína que forma un agujero en la membrana. Entonces, si hablamos de un canal abierto, como su nombre lo indica, siempre va a estar abierto. Es decir, tal cual va a ser un agujero. Y si hablamos de un canal con compuerta, ahora sí, si hablamos de un canal con compuerta, ¿qué quiere decir? Una puerta la podemos abrir y cerrar, pero una puerta la necesitamos abrir y cerrar con una llave. ¿Y cuál es la llave que abre estas puertas en la célula? Puede ser el voltaje, un ligando o un impulso mecánico. Voltaje como cambios en el potencial de membrana que aprenderemos el día de mañana. Un ligando que puede ser una molécula X y mecánico. Por ejemplo, tal cual, la deformación en la piel. Ahora, si hablamos de proteínas transportadoras, ¿qué diferencia tiene con una proteína de canal? La diferencia es que una proteína transportadora nunca va a formar un canal directo de un lado y otro de la membrana, como aquí lo dice. ¿Por qué? Porque estos tal cual les dije que son un agujero. Estos no. Estos sufren cambios conformacionales. Y de estos vamos a ver que hay tres tipos. Tenemos a los uniporte, a los sin porte y a los antiporte. A los sin porte también se les conoce como cotransporte y a los antiporte, y esperen tantito, fue un pequeño error. Entonces, a los antiporte también se les conoce como contratransporte. No se vayan a confundir. No es lo mismo cotransporte que es contratransporte. El cotransporte son compañeros. ¿Qué quiere decir que son compañeros que siempre van juntos? Y los importes, pues
hagamos la asociación de que los simps son personas que siempre siguen a una persona, a su fan, a su ídolo. Entonces los simps siempre van a estar pegados a alguien o son compañeros de ese alguien. Por lo tanto, se van a mover en la misma dirección. Y un antiporte o contratransporte, contra de contrario, anti de que no te quiero. Entonces se van a mover en direcciones opuestas. ¿Y esto cómo se vería en una imagen? Vamos a la tableta para representar. Entonces, si hablamos de simporte, bueno, si hablamos de uniporte, imaginemos este cuadradito. Cuadradito 1, cuadradito 2, cuadradito 3. Listo. Cuando hablamos de uniporte, quiere decir que se mueve en un solo, mueve una molécula en un solo sentido. Por eso un solo sustrato. Cuando hablamos de algo que es simporte, quiere decir que los mueve dos o más, también pueden ser más, en la misma dirección. Ujú. Y cuando hablamos del antiporte, hablamos que mueve dos o más, pero en direcciones contrarias. Listo. Entonces, volvamos a la presentación. Bueno, ahora regresamos a la tableta porque vamos a explicar cómo son estas proteínas de transporte, qué tipos existen. Entonces, vamos para allá. Sí. No. Sí, sí, vamos para allá. Entonces, eh, aquí lo vemos más fácil en una imagen. Podemos ver lo que son los canales abiertos, los canales cerrados o con compuerta y las proteínas transportadoras. Entonces, ¿qué es un canal abierto? Los canales abiertos, vimos, siempre están abiertos y son como un agujero en la pared. Ujú. ¿Y estos qué característica van a tener? Que pues por aquí van a pasar las moléculas, no necesitan de más regulación. Pero ustedes quizás se planteen la pregunta, si siempre están abiertos, ¿cualquier molécula puede pasar a través de ellos? No. ¿Por qué? Porque tanto el canal como las otras proteínas van a tener una característica, que es la característica de la especificidad, de la cual hablaré en la siguiente diapositiva. Pero esa es la razón por la que no cualquiera entra. Y ahorita se los voy a explicar. Ahora, los canales cerrados se ven algo así. ¿Y a qué me refiero con que se ven algo así? Esta de aquí es la compuerta que lo cierra. Y esta se puede abrir, vimos que si les llega, por ejemplo, voltaje, o si alguien me llega y me pega, o si alguien llega y con una molécula. Entonces, imaginemos que esta molécula llega, se pega, ¿y qué es lo que va a ocasionar? Se pega y va a ocasionar que mi canal se abra. Es como si fuera la llave. Por eso dice que requiere de algún estímulo. Y en estos dos de aquí, si nos damos cuenta, están formando pasajes directos. ¿Ya lo vieron? Tal cual, están conectados los dos lados de la membrana. ¿Y esto con qué podemos hacer la comparación? El poro es como la explanada de la facultad. Siempre está abierta. Cualquiera puede pasar por ahí, cualquiera se puede mover. No es cierto, perdón, perdón. Que siempre pueden pasar, ¿no? Eso es lo importante. Siempre está abierto. En el caso del canal cerrado es como en el metro. A veces necesita de que se abra para que las moléculas puedan pasar. Y por último vamos a tener lo que son las proteínas transportadoras, que no es lo mismo que proteína de transporte. Una proteína transportadora son aquellas proteínas que sufren un cambio conformacional. ¿Y qué quiere decir? Que se van a mover. Si se dan cuenta, esta lo único que pasó fue que se abrió, ¿no? De que de ser así se hizo así. Pero las proteínas transportadoras se mueven por completo. O sea, se reorganizan de una manera muy peculiar. ¿Por qué? Si lo vemos aquí, no es lo mismo que aquí, ni este tercer escenario. Entonces, a esto es a lo que se le conoce como un cambio conformacional. Y lo importante de estas es que nunca forman un pasaje continuo. Si se dan cuenta, aquí hay un tope y aquí hay un tope, no como aquí. Ujú. A esto es a lo que se refiere que no forman un pasaje directo. ¿Y esto con qué podemos hacer la comparación? La podemos hacer con un elevador. Un elevador es una forma de transporte en la cual cierto número de personas pueden entrar y luego, ¿qué pasa?
Sí, no es como en el metro que aquí están conectados el andén con el metro, no. Aquí entras, luego el elevador se cierra y luego el elevador se abre, similar a lo que pasa con estas moléculas. Que es, por ejemplo, imaginemos, aquí nos llega este bonito hexagonito que es mi molécula. Y estas dos. Entonces, estas moléculas estaban aquí afuera, llegan acá. Luego, ¿qué pasa? Al llegar aquí, las moléculas se cierran. Perdón, el transportador se cierra. Y luego, ¿qué pasa? Se abre y se libera. Así es como funcionan las proteínas transportadoras. Entonces, ahora vamos a regresar. Ay, yo spoiler. Vamos a regresar a la presentación para explicarles cómo funcionan, bueno, las características de las proteínas de transporte, que ven que ya se las había prometido. ¿Cuál es la primera que vamos a analizar? La primera es la especificidad. ¿Y qué quiere decir? Que cada proteína está diseñada para una molécula en particular. ¿Qué quiere decir? Hace rato yo les dije, el poro no es que porque esté abierto cualquiera va a pasar por ahí. No, es un poro, pero para una molécula en particular. ¿Y cómo logramos que sea específica para eso? Lo logramos porque ese poro tiene una forma, tamaño particular y cargas internas. ¿A qué me refiero con las cargas internas? Vámonos a vamos rápido a la tableta. Con las cargas internas me refiero a que, por ejemplo, este poro aquí por dentro va a tener cargas positivas. ¿Por qué? Porque recordemos, son proteínas, ¿no? Finalmente están formadas de aminoácidos. Entonces puede ser que por dentro tenga aminoácidos positivos. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer que atraiga moléculas negativas, por ejemplo el cloro. ¿Y qué va a pasar aquí? El cloro va a pasar por acá y se va a poder meter. Y algo así. Ahora imaginemos otra. Imaginemos ahora que tiene cargas negativas. Y aquí tenemos a una molécula negativa que es el sodio y otra negativa que es el potasio. Pero este canal también quedamos que tiene una forma particular, ¿no? Entonces, este sodio tiene, digamos, una forma de cuadrado. No es así, pero representación gráfica. Entonces, sí, sí es positivo y sí es atraído por lo negativo, pero no pasa. ¿Por qué? Porque el poro tiene una forma y tamaño particular. En cambio, el potasio, sí. Entonces, regresemos a la diapositiva para explicarlo mejor. ¿Y con qué lo voy a explicar? Con esos juguetitos de niños. Eh, Recordemos que en esos juguetitos, pues no le puedo poner la cruz al círculo, ¿no? La cruz va con la cruz, el círculo va con el círculo y pues es así. Eso es lo que es la especificidad. Pero, si hay un pero, ¿por qué? Porque hay otra característica que se conoce como competencia. ¿Y qué quiere decir? Que moléculas que son parecidas pueden atravesar por el mismo canal. Por ejemplo, la glucosa y la galactosa, que no sé si lo recuerdan, pero los dos son carbohidratos de 6 carbonos que son súper similares y que solo cambian por la posición de un grupo hidroxilo. Y ya. Por eso son tan similares. Por eso pueden atravesar por el mismo lugar. Y en este caso, ¿cómo sería? Imaginemos que es como si un cilindro y una esfera lo quisiéramos pasar por este hoyo de aquí. El cilindro tiene forma circular, puede pasar. La esfera también. Y el cono, como que la base es circular, por eso también puede pasar. Pero esto tiene más implicaciones que solo la forma y ya. ¿Esto para qué es importante? Esto es importante por algo que es la velocidad. ¿Y la velocidad de qué? Vamos a la tabla. La velocidad de transporte de las moléculas. Si vemos aquí, esta gráfica ejemplifica la concentración versus velocidad. Cuando la glucosa está solita, ¿qué va a pasar? Hay una gran velocidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ponemos glucosa y galactosa? Como se parecen, la velocidad del transporte de la glucosa va a bajar. ¿Por qué? Porque la galactosa le está compitiendo. Entonces, esto es lo que pasa y por qué es importante que conozcamos que hay moléculas que se parecen y le roban. Imagínense que es como si, no lo sé, son personas que quieren llegar de una ciudad a otra. E imaginemos que la, la glucosa
La galactosa se roba el carro de la glucosa. Entonces van a haber glucosas que se van a quedar en una ciudad y las galactosas se robarán su coche. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos bajando la velocidad a la que la glucosa se mueve. Ujú. Ahora vamos con la última característica. Entonces regresemos a la presentación. Y esa característica es la saturación. ¿Y qué es la saturación? Es cuando todas las proteínas de transporte ya están ocupadas. ¿Y esto qué quiere decir? Vámonos nuevamente a la eh, tableta. Imaginemos que tenemos aquí a nuestra bonita célula y que todas estas son proteínas. Están re feas, pero son proteínas. E imaginemos que ya todas ya están metiendo una molécula. Entonces, todas ya están saturadas. Este es el punto en el que se llama que ya está saturada. ¿Por qué? Porque por mucho que tengamos muchas moléculas más aquí afuera, es como de, oye, espérate, nada más tenemos 5, espérate que ellas pasen para que tú también puedas pasar. Entonces, esto es a lo que se conoce como saturación. ¿Y qué es lo importante de conocer de esto? Lo importante es entender esta gráfica. Es que al inicio, imaginemos que esto no ha pasado, al inicio, conforme aumenta la concentración de moléculas, también va a aumentar la velocidad a la que se mueven. ¿Por qué? Si nada más tuviera una, pues la velocidad es de 1. Pero si tengo dos, ahora es de 2. Y si tengo tres, pues 3. Y así sucesivamente. Pero llega el punto en el que ya saturé todas. Ya las proteínas ya están todas trabajando. Entonces, ya no puede subir más la velocidad. Esto es lo que se ejemplifica en esta gráfica de aquí. Se llega a una máxima velocidad, que en este caso, ¿de cuál sería? Imaginemos 5 partículas por segundo. Algo así. Ese es su máximo. Otra forma de explicarlo es, imaginemos que tenemos este bote. Este bote nada más tiene espacio para 3 fulanitos. Ujú. Entonces, si hay más fulanitos de este lado que quieren llegar al otro lado, pues primero se tienen que esperar a que estos pasen para que estos se puedan subir. ¿Por qué? Porque ya todos los espacios de este bote ya están ocupados. En términos de célula, todos los espacios de la proteína están saturados. Entonces, regresemos a la presentación. Ahora hablemos del transporte de membrana. Para ello, pues vamos a llenar esta gráfica de aquí. Entonces, vámonos nuevamente a la tableta. Entonces, ¿qué tipos de transporte de membrana van a existir? Van a existir dos. Y se pueden clasificar. Aquí vamos a escribir. Ouch. Se pueden clasificar de acuerdo con la vía física que utilizan. Ejemplo, membrana, proteína, vesícula, y o se pueden clasificar de si requieren o no energía. Entonces, se pueden clasificar de acuerdo a su vía física o requerimiento de energía. ¿Y cómo se clasifican? Se van a clasificar en transporte activo y en transporte pasivo. El transporte activo, ¿como cuál? Podemos tener, por ejemplo, al transporte que es el transporte vesicular. ¿Por qué? Aquí mencionamos que vesícula, ¿no? No se alcanza a ver, pero ese versus es vesícula. Pongamos transporte vesicular. La verdad, no lo vemos en fisiología, es muy raro, pero pues, ¿qué podemos transportar de esa manera? Tenemos la exocitosis, tenemos la endocitosis, tenemos la fagocitosis. ¿Y para qué sirve? Para células, restos celulares y para moléculas muy grandes. Esto es algo común que vean en inmunología y células muy grandes. Ahora, ¿qué otro medio físico podemos utilizar? Podemos utilizar las proteínas. Entonces aquí vamos a poner mediado por proteínas. ¿Y qué otro medio físico podemos utilizar? A través de membrana. Entonces, así quedamos. Si
Los clasificamos por requerimiento de energía, están en activo y pasivo. Y si los clasificamos de acuerdo a su vía física, está transporte vesicular, proteínas y membrana. Ahora vamos a explicar más estos dos, que son los que sí nos importan. Tú, para que lo conozcas. Entonces, el mediado por proteínas, cuando hablamos de un transporte activo y mediado por proteínas, vamos a poner así, activo, mediado por proteínas, hay dos. ¿Y cuáles son? El transporte primario y el transporte secundario. Bueno, activo, secundario. Y aquí es transporte activo primario. El transporte activo primario, ¿por qué se llama así? Porque este es el que se caracteriza por gastar ATP. Y el activo secundario es aquel que es impulsado por un gradiente de concentración creado por ATP. Si no lo comprenden, más adelante lo explico mejor, pero de momento para que lo clasificamos. Ahora, el pasivo lo vamos a clasificar en y mediado por proteínas. Si combinamos estos dos, ¿qué obtenemos? Obtenemos difusión facilitada. ¿Y cómo se puede dar? La difusión facilitada, esa es, ¿qué quedamos que era la difusión? Movimiento de moléculas a favor del gradiente. ¿Y facilitada por qué? Se llama facilitada porque utiliza proteínas. Proteínas. ¿Como cuál? Puede utilizar canales iónicos o acuaporinas, por ejemplo. Si hablamos de difusión facilitada por canales iónicos, es impulsada por un gradiente de concentración. Y si hablamos ¿de qué? De las acuaporinas, esto, recuérdenlo en su mente, acuaporinas, porque es muy importante. Y ahora vamos con a través de la membrana. A través de la membrana tenemos a la difusión simple, que esta pues está impulsada por el gradiente de concentración. ¿Y qué moléculas hacen estas? Las hacen los lípidos, gases y etanol, es decir, moléculas liposolubles. Esta de la difusión facilitada, ¿quién le va a hacer? Moléculas pequeñas lipofóbicas, como ¿quién? Iones, agua, urea y moléculas con carga. Y listo. Ya terminamos esta parte. Ahora regresemos a nuestra presentación. Entonces, presentación. Vamos a explicar ahora sí más a fondo. ¿Qué es el transporte pasivo? El transporte pasivo es el movimiento de moléculas a favor del gradiente de concentración, que quiere decir que las moléculas se mueven de mayor a menor concentración. Ya lo habíamos visto. ¿Qué característica tiene? Que no requiere de energía metabólica, pero sí de cinética. Energía metabólica, ¿qué quiere decir? No usa ATP, pero sí se mueve, por eso es energía cinética. En sí, esto es lo mismo que hablamos cuando hablamos de difusión. Por justo eso, el transporte pasivo también es conocido como difusión. ¿Y qué tipos hay? La simple y la facilitada. Simple, membrana. Facilitada, ¿por qué? Por proteínas. El movimiento solo se detiene cuando alcanza el equilibrio, lo mismo que vimos hace rato, cuando hay muchas personas de un lado y muchas personas del otro. ¿Y qué utiliza para moverse? Pues puede usar la membrana, poros y proteínas y canales. Y el transporte activo es lo contrario del pasivo. Si el pasivo no requería energía, este sí requiere. Si el transporte pasivo era a favor del gradiente, este es en contra. Como lo vemos aquí, mueve moléculas en contra. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya no es de mayor a menor, sino que aquí es de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, para que se vea mejor, se mueven de mayor a menor, transporte pasivo, y esto es a favor de gradiente. Si se mueven de menor a mayor, es en contra de gradiente. ¿Y por qué? Ahora pensemos nuevamente en el metro. Imaginémonos cuando nos toca la desdicha de que queremos meternos al metro en hora pico.
en hora pico, pues va a haber un montón de personas adentro del metro. Entonces, se va a ver así. E imaginemos que aquí hay bien poquitas personas. Aquí solo somos uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos empujando gente y demás. ¿Y eso qué quiere decir? Que gastamos más energía. Por eso es transporte activo. Y pues sí requiere de energía metabólica. Y ya vimos, ahí está el primario y el secundario. Y este transporte de activo, porque es importante. El transporte pasivo, digamos que busca el equilibrio. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven a favor del gradiente y su mayor objetivo es que ya no se muevan. En cambio, este crea un estado de desequilibrio. El transporte activo quiere que estemos desequilibrados. Y este únicamente usa proteínas transportadoras. Nada más. Ahora vámonos a explicarlo cada uno más a fondo. Entonces, la difusión o transporte pasivo, pues ya vi, es a través de la membrana, es la simple, y a través de proteínas, la facilitada. Se llama facilitada porque las proteínas facilitan el paso. ¿Y qué quedamos de estos? Estos no requieren de energía química, pero sí requieren de energía cinética. O sea, no gastan ATP. Y la simple, ¿qué es? La simple es, ya lo dije mucho, pero es porque tiene que quedar muy claro, es que la difusión es a favor de gradiente, es decir, de mayor a menor. Entonces, acuérdense, la difusión es las moléculas que son, las moléculas que son introvertidas, que se engentan y se van de donde hay más personas a donde hay menos. Ellos buscan el equilibrio. Por eso, imagínense así. Generalmente el equilibrio se asocia con estar calmado. Imaginemos eso, ¿no? Entonces, por qué decimos que la difusión va a favor del gradiente? Porque busca estar en equilibrio. Busca, como las personas que son introvertidas, ellos quieren estar tranquilos. Se van de donde hay mucha gente y mucho ruido a donde hay poco. Así es la difusión. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen solo las moléculas liposolubles, como quién? Los lípidos, los esteroides, las moléculas lipofílicas y el agua. ¿Y por qué digo que el agua? El agua, es particular. ¿Por qué? Porque es una molécula chiquita y como es chiquita se puede meter entre la membrana y por eso puede atravesarla por difusión simple. La facilitada, en cambio, es utiliza forzosamente los poros y canales. Y ya quedamos, son selectivos, que es determinado por tamaño y la orientación de los aminoácidos, y el transporte de moléculas que hace son de moléculas que son polares y pequeñas, como quién, los iones, la glucosa, los aminoácidos, nucleótidos y también el agua. ¿Por qué? Porque hace rato lo mencionamos. El agua puede atravesar a través de acuaporinas, que son proteínas, por lo tanto, eso es un tipo de difusión facilitada. Y listo. Ahora, ¿qué es algo importante que tenemos que conocer de la difusión? Tenemos que conocer la ley de Fick. La ley de Fick habla de la velocidad de difusión. Se pueden acordar porque es la F de fast, F de veloz, de fast, velocidad de veloz en inglés. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Fick? La ley de Fick nos dice esto. La velocidad de difusión a través de una membrana es más rápida si la superficie de membrana es mayor, la membrana es delgada o hay un mayor gradiente. Y para recordarlo, nos da esta fórmula de aquí. Si ustedes dicen, son un montón de números raros, ¿qué es eso? Pues vamos a definirlo. J es velocidad de difusión. La D es el coeficiente de difusión, que también podemos, que el coeficiente de difusión también podemos definirlo como la solubilidad. La letra A representa el área de superficie y este triangulito es gradiente de concentración. Ahí está, para que lo recuerden. Y la X es grosor de la membrana. Listo. Entonces, esta permeabilidad también, ¿de qué va a depender? La permeabilidad también va a depender de dos factores, que son de la liposolubilidad y del tamaño molecular. Entonces, vámonos a la tableta para explicar un poquito mejor esto. Uy, ¿vuelve? Entonces, vamos a ver en esta membrana cómo aplica todo lo que ya les dije. Entonces,
¿Qué factores dijimos que determinan? Los determina el área. Entonces, el área. ¿En cuál de estos dos vamos a ponerle escenario A y escenario B? En el caso de la hay una mayor área, entonces hay más A. ¿Por qué? No, no es lo mismo todo esto grandote que hay aquí que esta línea chiquita que hay aquí. Por lo tanto, hay mayor área. ¿Qué también vamos a tener más? También vamos a tener mayor gradiente de concentración. Vamos a ponerlo aquí, así. Entonces, hace rato habíamos dicho, ¿cuál es la condición para que se lleve a cabo la difusión? Que haya un gradiente de concentración, que haya diferencia. Y la velocidad con la que se mueven las moléculas va a depender de qué tan grande es esa diferencia. Si hay muchas personas, si hay muchas moléculas, pues nos vamos a querer mover más, ¿no? Recordemos, las moléculas se engendran. Por lo tanto, entre más personas hayan en un lugar, más van a querer irse a donde hay menos. Pero si están igual de los dos lados, entonces ¿por qué me muevo? Está igual, ¿no? Entonces, eso es el gradiente. Aquí también vemos cómo hay un mayor gradiente de concentración. ¿Y qué otra cosa también podemos ver? Imaginemos que vamos a pintar a todas estas moléculas de amarillo. De amarillo, ¿por qué? Porque por alguna razón pienso que amarillo es igual a grasa. Entonces, pensemos que estas moléculas son grasa, son colesterol. Y el colesterol es una molécula liposoluble. Por lo tanto, es soluble en la membrana, por lo tanto, atraviesa mucho. ¿Y qué otro factor nos falta? El grosor de la membrana. Aquí la membrana tiene este grosor y aquí la membrana tiene este grosor. Esta membrana de aquí es más gruesa. Por lo tanto, la velocidad va a bajar. ¿Por qué? No es lo mismo que a esta molécula tenga que atravesar todo esto, a que esta molécula solo tenga que atravesar así. Ujú. Entonces, digamos, ¿en qué te tardas tú? ¿Qué te tardas más? ¿En cruzar 1 centímetro o en cruzar 1 metro? Pues lo mismo con las moléculas. Y ahora, y eso sería. Ahora, nada más me falta representar algo más. Ahora, vamos a dibujar estas moléculas un poco mejor. ¿Y a qué me refiero? Unas moléculas más gordas. ¿Cuál de estas dos moléculas va a atravesar más rápido? ¿Las chiquitas y liposolubles o las enormes? ¿Qué es más rápido? ¿Pasar a un perro por una puerta o pasar a un elefante? Pues el perro. Entonces, en este caso también vemos cómo hay mayor velocidad de difusión cuando hay menor tamaño y hay menor velocidad cuando hay un tamañote. Ujú. Y esto es todo lo que vimos aquí. Espero con los dibujitos lo hayan entendido un poco mejor. Entonces, regresemos a la presentación. Ahora, vamos a hablar de dos coeficientes de importancia. Entonces, regresemos a la tabla. Y con los coeficientes de importancia, ¿cuáles son? Tenemos el coeficiente de difusión y el de reflexión. El coeficiente de difusión era la D que vimos hace rato. Entonces, la D nos dice qué tan permeable es una molécula a la membrana. ¿Y de qué depende? Va a depender de las características de la molécula y las características del medio. Ujú. Entonces, eh, todo lo que esté en este esquemita, la clave va a ser esta. Azul es directamente proporcional. Y rojo es inversamente proporcional. ¿A qué? A la velocidad de difusión. Entonces, con esto sabemos que lo rojo, el diámetro, entonces, ¿cómo es? Es inversamente proporcional a la velocidad de difusión. ¿El diámetro de qué? El diámetro de la molécula, o en otras palabras, el tamaño. El tamaño de la molécula es inversamente proporcional. Y aquí lo represento con estas imagencitas. Entonces, ¿qué va a pasar más rápido? ¿Este mini puerquito por esta puertezota o este elefantote por esta puertecita? Ujú. Pues el puerquito. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro más chico.
Entonces, ese es el diámetro, ¿no? Y ahora la liposolubilidad. Ah, recordemos, el aceite, ¿cómo es? Liposoluble, por lo tanto es directamente, quiere decir que va a atravesar con gran velocidad. Y aquí la nieve está formada de agua, por lo tanto va a tener, es hidrosoluble, entonces no es liposoluble. ¿Por qué les puse estas imágenes de aquí? Es porque esta imagen de aquí del porquito representa todo lo que aumenta la velocidad y esta de aquí representa todo lo que la disminuye. Entonces, y también porque aquí la temperatura es como directamente proporcional. Por eso aquí pusimos al puerquito en un lugar cálido y al elefante en un lugar frío. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho calor, te mueves mucho. O el calor provoca que las moléculas se pongan todas locas. Imaginemos un pozuelo con agua hirviendo. Pues se está moviendo mucho. Y cuando tienes frío no te quieres mover. Por eso es que la temperatura, entre mayor sea, mayor es la velocidad. Y la viscosidad, ¿qué es más fácil? Que tú atravieses por un lugar con agua o un lugar con miel. Pues un lugar con agua, ¿no? Porque no es viscosa, no es pegajosa. En cambio, la miel sí lo es. Por lo tanto, vamos a resumir todo esto en una ecuación. Quedamos que el coeficiente de difusión, que es D, va a ser directamente proporcional a la temperatura y a la liposolubilidad y va a ser inversamente proporcional al diámetro o tamaño de la molécula y también inversamente proporcional a la viscosidad. Espero que recuerden matemáticas y que recuerden que todo lo que está arriba es directamente proporcional y lo que está abajo es inversamente proporcional. Ahora bajemos aquí con el coeficiente de reflexión. ¿Qué nos dice? Es qué tan impermeable es una molécula y este valor va de 0 a 1. Si el coeficiente de reflexión es 0, quiere decir que la molécula es muy permeable. ¿Y por qué? Cuando hablamos de reflexión, pues es que, por ejemplo, aquí tengo mi célula. Si mi célula refleja algo, quiere decir que llega la molécula y la refleja, o sea, la corre. Entonces, una molécula que es reflejada tiene un coeficiente de reflexión de 1. ¿Y esto qué lo hace? ¿Cómo lo hace ser? Lo hace ser impermeable. En cambio, una molécula que es, nada más vamos a ponerlo así para que se acuerden. En cambio, una molécula que no se refleja, es decir, que tiene un coeficiente de reflexión de 0, es porque entra y ahí se queda. Ujú. Por eso es 0. ¿Por qué? Porque 0 se refleja. Por lo tanto, pasa. Y listo. Eso sería lo importante de coeficientes de... Bueno, es coeficientes. Entonces, regresemos a la presentación. Y ahora, ¿por qué es importante esto de la velocidad de difusión y la ley de Fick? Pues esto lo podemos ver con un caso clínico. ¿Y cómo? Ah, no sé si recuerdan esto, pero aquí estamos viendo lo que es la barrera alveolo-capilar, que este es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Entonces, aquí vemos un ejemplo de difusión. ¿Por qué? Porque el oxígeno va de donde hay mayor concentración de oxígeno a donde hay menor. Recordemos que aquí lo que tenemos mucho es dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cada molécula se verá hacia donde hay mayor concentración, ¿no? Y esto es un caso de difusión. ¿Por qué? Porque es el movimiento de moléculas por de gradiente de concentración. Ya. Y ahora, ¿por qué les digo que aquí se ve la ley de Fick? Porque puede ocurrir que tengamos un derrame en los pulmones, que tengamos agua, moco, cualquier líquido aquí. ¿Y esto qué va a ocasionar? Este líquido va a aumentar el grosor de esta membrana. Por lo tanto, quiero que ustedes me digan, ¿qué le va a pasar a la velocidad de difusión en este caso? Si hay mayor grosor, ¿qué me va a pasar? Se va a tardar más en atravesar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que mi oxígeno cruce así de rápido, porque es una distancia corta, a que cruce así.
además de que aquí hay más viscosidad. Entonces, este sería un ejemplo clínico o aplicado de lo que es la ley de Fick. ¿Por qué? Porque, recordemos, ¿qué quedamos que era la ley de Fick? Es que la velocidad de difusión es igual al gradiente de concentración, bueno, el coeficiente de difusión por el área por el gradiente de concentración sobre el grosor. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el grosor? Recuerda, las relaciones de proporcionalidad. Si aquí el grosor aumenta, ¿qué le va a pasar a la velocidad? Pues va a bajar. Ujú. Y ya, ese sería el ejemplo clínico. Entonces, regresemos a la presentación. Y ya casi estamos por terminar. Entonces, hablemos de lo que es el transporte activo, ya que ya terminamos con difusión. Entonces, ¿qué es el transporte activo? Quedamos que es el movimiento en contra del gradiente de concentración, es decir, se va de menor a mayor, que es como cuando nosotros nos queremos meter al metro en hora pico. Somos una persona contra 1000. Entonces, eso va a requerir de mucha energía. ¿Y la energía de dónde proviene? En el caso de las células, de la ruptura del ATP. ¿Por qué? Porque necesitamos ese ATP para hacer todo ese cambio raro en mi célula, en mi proteína, perdón. Entonces, aquí hay dos tipos, el primario y el secundario. El primario utiliza ATP de manera directa. ¿Esto qué quiere decir? Que tal cual mi proteína va a ser capaz de romper el ATP. Por eso a esas proteínas de transporte se le conocen por el nombre de ATPase o también bombas. Imaginemos una bomba explota, ¿no? Entonces se rompe algo. Por ejemplo, tenemos a la sodio y potasio ATPase que vamos a oír hasta la náusea aquí, es horrible. Y también tenemos a la de calcio ATPase, que esta es muy importante cuando veamos contracción muscular, a la de hidrogeniones ATPasa o bomba de protones, que vamos a ver cuando hablemos de acidez gástrica, porque esta es la que permite la formación del ácido clorhídrico. Y listo, esos serían algunos ejemplos. Si quieren ver otros, aquí está. Que está en Full HD 4K, no, ya estoy bien. Y estos serían otros, por ejemplo. ¿Y por qué decimos que antiporte, uniporte y uniporte? Porque el sodio y potasio los mueve en direcciones opuestas. Y uniporte porque nada más es uno. Ahora vamos con el secundario. El secundario utiliza ATP de manera indirecta. Es decir, ¿a qué me refiero con que lo hace de manera indirecta y este de directa? Quizá no se entienda muy bien. Por eso vámonos a la tableta. Entonces, cuando hablamos de que de una proteína transportadora rompe ATP de manera directa, es porque pasa algo así. Esta es mi proteína y esta es mi proteína. Aquí tenemos al ATP. Bueno, aquí tenemos el ATP. Entonces, cuando el ATP llega a una bomba, el ATP se convierte en ADP más fósforo inorgánico. Imaginemos en el caso de la bomba de sodio y potasio, al hacer esto es lo que me permite que saque al sodio y meta al potasio. Ujú. Quédense con eso en mente. Y ahora vamos a hacer algo similar aquí. Este es un transporte primario. Y ahora vamos con el secundario. En el caso del secundario, se llama secundario porque no rompemos el ATP de manera directa. ¿Y a qué me refiero? Aquí digo que no es de manera directa porque el ATP pasa similar a hace rato. Se rompe en ADP más fósforo inorgánico. Y otra vez, sale el sodio y se mete el potasio. Entonces tú dices, oye, pero eso es el primario. Y sí, sí, tienes razón. Pero es porque ese no es el transporte secundario. El transporte secundario va a ocurrir aquí, donde vamos a tener a la, por ejemplo, glucosa. Ese coso raro es glucosa. ¿Y por qué les digo que es secundario? Porque aquí el que va a permitir el transporte va a ser este sodio. El sodio llega y el sodio, ¿qué es lo que quiere hacer? El sodio se quiere meter. ¿Por qué? Porque
se aprovecha de un gradiente de concentración, porque la bomba de sodio-potasio lo que hace es que haya mucho sodio afuera y poco adentro. Entonces, por gradiente de concentración, el sodio se quiere meter. Ujú. Entonces, el sodio va a ir a favor del gradiente. Y aquí va a pasar como si fueran palancas. Hasta en la célula hay palancas. Y le dice la glucosa al sodio, oye amigo, méteme. Entonces se ve que tú tienes el poder de entrar. El sodio le dice, claro que sí, te metes junto conmigo. Entonces, ¿qué hace? Mueves a una molécula a favor de gradiente y otra en contra de gradiente. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí hay glucosa, ¿no? La célula tiene glucosa. Entonces, la glucosa se está moviendo en contra. Porque aquí afuera no hay. Aquí hay una. Aquí hay cinco. Entonces, al mover a la glucosa se está moviendo en contra, pero el sodio se está moviendo a favor. Entonces, eso es lo que estoy explicando aquí. Utiliza ATP de manera directa. ¿Por qué? Porque el ATP lo rompimos aquí, pero están de acuerdo que no lo rompimos para meter a la glucosa, lo rompimos para sacar al sodio. Ya que luego la glucosa haya aprovechado al sodio para meterse, pues ya no es cosa del ATP. Por eso es que es un transporte secundario. Y ejemplos de este tenemos, por ejemplo, el SGLT, el NKCC, el NSX. El SGLT es justo el que les acabo de ejemplificar aquí. ¿Y para qué utilizamos entonces el ATP en el transporte secundario? Lo utilizamos para crear esa diferencia del gradiente. Si no me entienden, aquí me van a entender. Entonces, vamos a resumir todo lo que vimos en 5 minutos. Y sí, 5 minutos porque ya estamos por terminar. Difusión simple, ¿qué quedamos que es? Una molécula pequeña, liposoluble, que tiene un gran gradiente de concentración, se dirige hacia uno donde hay poca, poca cantidad de moléculas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un gran gradiente y es liposoluble y además es chiquito. Por lo tanto, todas estas características lo hacen ser apto para atravesar la membrana. Ujú. Esa es la difusión simple. ¿Por qué? Porque estoy utilizando simplemente la membrana. Ahora vamos con la difusión facilitada. Quedamos que la difusión facilitada se llama facilitada porque requiere de proteínas. ¿Proteínas como cuáles? Proteínas como poros y canales. Los poros que siempre están abiertos, por ejemplo, para el potasio, y los canales que requieren de un estímulo eléctrico o requieren de que alguien llegue y me pegue, esto es una mano, o que llegue un ligando. ¿Y todo esto para qué? Para que se abra las compuertas y me permita pasar las moléculas. Y aquí, pues, recordemos que los poros tienen que tener una forma característica y tienen que tener ciertos aminoácidos aquí para que sean específicos para esta molécula. Y ya entra el potasio. Bueno, salió. Ahora, el transporte activo primario, quedamos que es aquel en el que vamos a utilizar al ATP. El ATP lo rompemos y lo formamos en ADP más fósforo inorgánico. Esta energía es la que utilizamos para hacer este cambio conformacional. Y aquí lo vamos a ejemplificar con la más característica del transporte activo primario, que es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Esto sí es muy importante que lo recuerden, no lo vayan a olvidar. El sodio sale y el potasio se queda. Ujú. ¿Y esto cómo lo vamos a recordar? Esto es importante, así que nunca lo olviden. Entonces, el sodio va a salir, sodio sale, y el potasio se va a meter. ¿Y cuántos sodios salen? Ahí lo vimos. Salen 3 sodios. ¿Y cuántos potasios van a entrar? Van a entrar 2.
Ujú. Por eso es que esa proteína se ve de esta manera. Y aquí, ¿qué es lo más importante? Que el transporte activo primario crea un gradiente. ¿Por qué? Porque va a crear que haya una diferencia en la concentración. Aquí solo hay un sodio, aquí solo hay un potasio. ¿Y eso por culpa de quién? Por culpa de la bomba sodio-potasio ATPase, por culpa del transporte activo. Ujú. Entonces, creamos un gradiente. Y para que nunca olviden hacia dónde se mueven, pues vamos a utilizar una mnemotecnia, que es salero. Salero, ¿por qué? Salero tiene ¿cuántas sílabas? Tiene salero, tiene 3 sílabas. Y además empieza con sal. ¿De qué está hecha la sal? De cloruro de sodio. Entonces, 3 sodios salen. Y el potasio se queda en casa. ¿Cuántas sílabas tiene el potasio? Perdón, casa o queda 2. Por lo tanto, ¿cuántos potasios? 2. ¿Y dónde se quedan? Adentro, en casa, intracelular. Y listo. Por lo tanto, 3 sodios y 2 potasios. Listo. Y ya vamos a terminar. Ahora vamos con el transporte activo secundario, que fue el que ejemplificamos aquí. Entonces, si gustan, ya nada más una pasadita. Quedamos que aquí rompimos el ATP. Vamos a copiar esto. Todo esto pasó aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Entonces, quedamos que con el transporte activo primario formamos este gradiente, ¿no? Gradiente de concentración. Y el sodio va a aplicarse unas palancas y va a ayudarnos a meter a la glucosa. Entonces, uy, aquí tenemos que el sodio llega aquí, la glucosa también va a llegar aquí, y esto que va a permitir, nos va a permitir que hagamos esto, que la glucosa se meta junto con el sodio. Y aquí el sodio se movió a favor del gradiente. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho y aquí hay poco. Y la glucosa se movió en contra. ¿Por qué? Porque glucosa aquí imaginemos que hay mucha glucosa, mucha glucosa. Ujú. Y eso ya es lo que pasa. Y ya con eso. Y ya nada más nos faltaría para terminar una pequeña pasada de cuáles son las leyes que regulan el comportamiento de los líquidos. Entonces, son todas esas. Eh, pero ¿qué es lo importante? ¿Para qué sirve, no? Entonces, la ley de Fick sirve para calcular la velocidad de difusión. Esa la aprendimos el día de hoy. El efecto de Gibbs-Sidona lo aprendimos el día de ayer, que es el que la existencia de las proteínas en el plasma, como tienen carga negativa y son impermeables, lo que hacen es repeler al cloro hacia el líquido intersticial, lo que hace que haya una diferencia en la concentración de cloro entre el plasma y el líquido intersticial. Ese es el efecto de Gibbs y Donner, que es la distribución de iones en presencia de moléculas cargadas no difusibles. O sea, las proteínas que atraviesan y tienen carga negativa. También está el principio de electroneutralidad, que es que en todo compartimento la suma de cargas debe de ser igual. La ley de Ohm, que explica, esa es que dice intensidad de corriente es igual a voltaje por resistencia. Estas tres ya medio las conocemos, estas tres las conoceremos el día de mañana. ¿Ok? Y listo, eso sería todo. Entonces, listo. Vámonos al final de esto. Eso no es muy importante. Pero pues les dejo la diapositiva. La verdad, no me lo preguntaron. No es del todo importante que lo conozcan, pero ahí se los dejo. Por si lo quieren leer. Ahí está. Que muy resumido es que la osmolaridad no predice la tonicidad. Es decir, que la cantidad de moléculas que traen agua no define qué le van a hacer a la molécula. Ujú. Por eso es que esta tablita, que es que el que algo sea hiposmótico, hiperosmótico, por ejemplo, no quiere decir que vaya a ser hipertónico. Puede ser todo esto.
y esto está en función de si la molécula atraviesa o no la membrana. Ujú. Entonces, sí, listo, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, espero que sea claro. Si tienen alguna duda, pueden enviar mensaje por el grupo. Entonces, estén muy bien y nos vemos en la clase de mañana.